Este es un bumper muy teológico y me gusta porque sobre todo la Navidad desde la perspectiva bíblica es un hecho teológico. Se ha insistido mucho en esto de la importancia de las promesas y el acto de prometer o hacer un juramento. Muchos de esos pactos de los que hablamos en la actualidad tienen que ser sellados bajo juramento. Y la razón por la que debe ser así tiene que ver con algo que siempre decía mi padre, la mayor pérdida del hombre. Para mi padre la palabra era suficiente. Si él decía, si él había dicho, entonces sabía que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera posible con tal de cumplir lo que con su palabra había prometido. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde creer en el otro y confiar en el otro es cada vez más difícil. Por eso es que se nos insta a no creer, ¿cierto? Y no vivir de promesas. Se nos insta a tenerlo todo asegurado. Y existe todo un pliegue, ¿no? Una lista larga de leyes que se encargan de asegurar que las cosas van a ser como alguien las prometió. Pero ¿saben? Humanamente hablando, en la abundancia de muchas promesas no existe certeza. Más bien, humanamente hablando, es la evidencia de muchas promesas que han sido rotas. Y me explico, porque cuando rompemos una primera promesa y luego queremos que se nos vuelva a confiar, ya no es suficiente con decir, te lo prometo. Si queremos obtener otra vez la confianza, tenemos que prometer 2, 3 o incluso más veces. Por eso es que una multitud de promesas no necesariamente, humanamente hablando, nos da certeza. Más bien, nos recuerda nuestra incapacidad de cumplir lo que prometemos. Tenemos canciones, ¿no?, que hablan de promesas que han sido rotas, de palabras que el viento se llevó, de pajaritos que nos pintaron en el aire. Una canción que me gusta mucho recita: no me den otra oportunidad porque vuelvo a cometer el mismo error. Esto refiriéndose a nuestra incapacidad de cumplir lo que prometemos. No obstante, son las promesas aquellas que nos mantienen vivos. Aquellas que hoy hacen que estemos de pie, ustedes sentados, que hayamos tenido un tiempo para como iglesia haber adorado juntos a nuestro Salvador. No las promesas de un mortal, sino las de aquel que no es hombre para que mienta. Razón por la cual hoy podemos confiar en sus promesas. Y mi Señor, yo te alabo una vez más, porque sí, el hecho de que tu iglesia aún siga en el mundo, aquí habitando esta tierra, este cuerpo, esa carne, este mundo roto, es porque tu promesa se sigue cumpliendo. Y es porque tu promesa es real y podemos esperar y confiar en que como has prometido, se hará. Y la Navidad, Jesús, no es más, no es ni siquiera una noche que fue buena. Es toda una historia. Y si nosotros queremos celebrar en realidad la Navidad y todo lo que cabe bajo el título de Navidad, de tu nacimiento como humano, nosotros necesitamos ir mucho más allá de lo que fue una noche buena. Y recordar tu promesa. Y recordar cómo mantuviste esa promesa a través de los siglos, a través de generaciones, a través de la dificultad, a través de lo que el enemigo ha tratado de hacer de principio y que lo seguirá intentando hasta el final. Hoy, Señor, yo confío en que a través de esta serie tú vas a hablar a nuestros corazones. Quizá para algunos sea simplemente recordar esa historia maravillosa, pero quizá para otros sea ir un poquitico más allá
Y recordar que esto no se trata de una fecha en especial. Recordar que eso no se trata de una noche en especial. Recordar que es una historia de amor, de redención, de principio a fin. Que es la historia que tú escribiste antes de que cada uno de nosotros siquiera naciéramos. Pero que tú ya habías escrito para llevarnos otra vez a ti. Así que gracias. Gracias por todo lo que hiciste y por esta maravillosa historia. Gracias por tu presencia en nuestro lugar, en nuestras vidas y por las personas que hasta este momento han llegado y por las que van a llegar, Rey. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a todos y estamos empezando Navidad. Hoy oficialmente es 1 de diciembre. Esta semana unas personas se tomaron el trabajo de decorar, de alistar el local para Navidad. Muchas gracias por las personas que hicieron eso, que tomaron esta iniciativa y la verdad es que me encanta que se vea así. Y estamos iniciando una nueva serie, una serie en la que trataremos de revisar cuál es el origen de la Navidad. Y cuando hablamos del origen de la Navidad, pues tenemos que ir a la Escritura, ¿no? Porque incluso cuando ustedes van al Google, incluso el mismo chat GPT, la inteligencia artificial data de la celebración de la Navidad no es del primer siglo, incluso con algunos elementos como la celebramos en la actualidad. Y entonces uno dice, espera, ¿cuándo comenzó y cómo se debería celebrar? Pues yo creo que nosotros como iglesia necesitamos una perspectiva bíblica. ¿Y saben qué me parece curioso esta semana? Obviamente la palabra Navidad la vamos a escuchar muchas veces en la charla. Y hubo un momento en el que el sistema me estaba arrojando un error. Y entonces había una palabra ahí con esa línea roja que nos perturba, ¿cierto? Y que sí o sí tenemos que darle al diccionario añadir. Pero cuando vi la palabra había una palabra que es real. Pero no era la palabra que yo quería decir. Yo había escrito Navidad, pero en realidad lo que había escrito era vanidad. Y vanidad y Navidad tienen exactamente las mismas palabras. Ahora, eso era el sistema, ¿no? O tal vez el Espíritu Santo, no sabemos. Pero lo que sí sé con certeza es que eso me hizo pensar un poquito más allá y fue como decir, ok, al menos que nosotros entendamos la historia bíblica de redención, pues vamos a poder celebrar Navidad como deberíamos celebrarlo. De lo contrario, simplemente Navidad pudiese ser un acto más de vanidad. ¿Sí? Y eso me llamó la atención. Ahora, si nosotros queremos celebrar Navidad de una manera que trasciende, de una manera que es real y que no se queda en la banalidad, en la vanidad, entonces necesitamos tener una perspectiva que es bíblica. De hecho, todas esas cosas bonitas que ocurren en diciembre, en el tiempo en que estamos viviendo, y si las consideramos rápidamente, tenemos que aceptar que bíblicamente esa no es la forma en cómo se celebra Navidad, ¿cierto? Esa es una realidad. Pero que nos encanta, o querramos o no, mucho de esto es simplemente comercio y tradiciones. Que si somos honestos, nada tienen que ver con la forma bíblica. Es que no hay una forma bíblica para celebrar Navidad, ¿cierto? O bueno, sí la hay, y nosotros necesitamos entenderlo para hacerlo. Pero quiero dejar algo claro también. No significa que todas estas cosas bonitas que hacemos es pecado, ¿ok? Porque me encanta. Amo diciembre. Me fascina armar el árbol de Navidad y si es en compañía de Rodolfo Icardi y los hispanos, eso es mucho mejor. Y no puede faltar el mensaje espiritual, entonces tenemos ahí a Pastor López y es genial, en serio, yo disfruto. Y sospecho que para algunos de ustedes eso no es una tradición, pero para mí sí lo es y respeto los diferentes puntos de vista. En algunas casas
Sospecho que no escuchan a Joselito y está bien. A mí me encanta. Y siempre digo, ¿qué es Navidad y qué es diciembre sin estas cosas, no? La verdad es que uno sabe que llegó diciembre cuando escucha a Rodolfo Icardi, ¿cierto o no? Y cuando ustedes escuchan a Joselito por allá a mitad de año dicen, ¿qué? ¿Ya? No. Ok, nos estamos adelantando un poco. Pero todas esas cosas son geniales. No estamos hablando de pecado. Espero que no. Pero si me preguntan a mí, claro que amo la Navidad, amo el mes de diciembre con todas esas cosas. Para mí es la mejor época del año. Pero también para mí es más que eso. Por ejemplo, las luces por todos lados, entre otras cosas, que disipan la oscuridad, me hacen pensar en una analogía maravillosa. Cristo Jesús venía al mundo y Jesús es la luz que las tinieblas no pudieron ocultar. Si hablamos de los regalos del 24, me recuerdan que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito en la cruz por propiciación o por propiciación por nuestros pecados. Y eso es, ¿qué? Espera, estamos hablando de Navidad y usted está hablando de muerte. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Estamos hablando de una perspectiva bíblica de lo que ocurrió aquella noche en Belén, ¿ok? Y sí, tenemos que hablar de esas cosas. De hecho, ¿qué de las personas en las terminales, en los aeropuertos, tratando de conseguir un tiquete para pasar tiempo con su familia? Porque eso es especial. Y eso me hace pensar también en el viaje más largo que se haya hecho en la historia por amor. Y no me refiero necesariamente a la distancia o al espacio que podamos considerar entre lo que llamamos cielo y lo que llamamos tierra, que fue lo que Jesús hizo cuando tomó forma humana. Me refiero al acto o a la distancia entre lo divino y lo profano. La Biblia nos dice, y no estoy diciendo que Jesús fue profano, pero la Biblia nos dice que el que no conoció pecado, por nosotros, se hizo pecado. Me estoy refiriendo a ese tipo de cosas. Y esto a la vez me recuerda que aquel niño que nació en Belén aquella noche, nació con la firme intención de morir. Sí, esa fue la razón por la que lo hizo de esa manera, aun cuando Él es el autor de la vida. Él tomó esta decisión de nacer en las condiciones en que iba a nacer o tomar forma humana y también la forma en cómo había de morir. Navidad es más que una noche buena. Es la historia más maravillosa que podamos escuchar y que podamos contar. Yendo un poco más allá, un poco más atrás, incluso las formas y todos estos elementos que usamos tienen un origen que no es claro. No es claro. De hecho, hay elementos que pueden llegar a ser muy oscuros de lo que dio origen a la forma en cómo nosotros celebramos Navidad. Pero claro que como iglesia celebramos Navidad. Estamos abriéndonos a una época que es maravillosa. Y entiendo que no estamos celebrando el día específico en que nació Jesús, porque también en eso nos enredamos. Algunos dicen es que no es el 25, fue el 24, otros dicen que fue en época de invierno, otros que fue en época de verano. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes se enojarían si los que cumplen años en junio se los empezamos a celebrar desde enero? ¿Ustedes estarían bravos por eso? Si de repente les llega un paquete que dicen feliz cumpleaños. No, ¿cierto? No nos enojamos por esas cosas. Que como iglesia y como humanidad tomamos este tiempo para conmemorar el que Dios haya tomado forma humana para venir y habitar en nuestro mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, eso es diferente. Así que si me preguntan ustedes que si fue el 25 o el 24, la respuesta es no sé. Pero lo que sí sé es que estamos celebrando en este tiempo la Navidad, que en muchas formas es el recordatorio universal de la más sublime manifestación de amor de Dios para con la humanidad, que nadie, absolutamente nadie, puede negar.
Esa es una realidad. Pero todo comenzó con una promesa. Es ahí en donde vamos a comenzar esta mañana. La primera charla la hemos titulado, la serie la hemos titulado Navidad, porque si celebramos Navidad es porque Dios dio, es porque Dios ha dado. La primera charla, el título de la charla esta mañana es Dios da una promesa, Dios dio una promesa. Y entonces comenzamos por reconocer que si celebramos Navidad y que si Navidad es celebrar a Jesús, entonces tenemos que ir mucho más allá de aquella noche en Belén, que sería la primera noche del primer siglo después de Cristo, porque definitivamente la Navidad comenzó con una promesa y un motivo muy especial que dio origen a esta promesa. Vamos a Génesis. Y ustedes se están diciendo, ¿qué? ¿En serio? ¿Navidad tiene que ver con Génesis? Bueno, yo creo que sí. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8 al 21. Y seguramente vamos a empezar a pensar, ¿por qué no hablamos del burrito y sí de la serpiente? ¿Por qué no hablamos de corderos? Pero estamos en el Edén, ¿cierto? Dice el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto no parece el pesebre que pintamos en la actualidad, ¿cierto? Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Todo por morder la manzana, ¿cierto? Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con dolor, pero gracias a Dios que comemos, ¿cierto? Versículo 18, espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y eso me encanta, porque la mujer es dadora de vida. Y claro, aquí Adán y Eva representan toda la humanidad. No es que Dios hizo después, y eso lo vamos a ver en la siguiente charla, si Dios nos permite, pero no es que como estos primeros fallaron, entonces Dios los borró, los eliminó, tomó un poco otra vez polvo, amasó e hizo otro monachito, ¿cierto? No, Dios no hace esas cosas. Y esa es parte trascendental o crucial en lo que vamos a estar tratando de cubrir en esta serie. Dios no funciona de esa manera. La historia de la redención no es el plan B de Dios, ¿ok? Y por eso es importante que nosotros entendamos esa historia desde el principio. Y digo entendamos, no lo vamos a desarrollar todo en 3 domingos, pero por lo menos sí vamos a poder dar un vistazo general a dónde y por qué fue que inició todo esto que hoy hace que nosotros celebremos Navidad. Entonces, el versículo 21 nos dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Volvemos al mismo punto. ¿Por qué no estamos hablando o por qué no estamos
citando algunos textos de Isaías? ¿O por qué no estamos hablando de los evangelios? Del mensaje del ángel a María, a José, a los pastores, del nacimiento de Jesús, de la estrella guiando a estos reyes. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Claro que hablaremos de eso. Es parte esencial en el desarrollo de esta historia, y sí, lo vamos a hacer. Es parte de la logística divina en el cumplimiento de esta promesa. Pero comenzó allá mismo, en el Génesis, de manera clara para nosotros. Lo leemos ahí en Génesis, y digo de manera clara para nosotros porque esto es algo que comenzó antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. Pero para nosotros lo leemos por primera vez en Génesis capítulo 3, de una manera que para nosotros puede ser clara. Entonces analicemos lo que aproximadamente está ocurriendo 4,000 años antes de lo que hoy llamaríamos la primera Navidad. 4,000 años atrás, antes que José y María recibieran a Jesús en sus brazos y que naciera esa historia que es conocida por muchos, entendida por pocos, pero celebrada por todos, aunque no la entendamos. Esa historia que llamamos Navidad y que dura unos pocos días al año, pero que debiéramos vivir cada día. A propósito, esto mismo es lo que hace que uno de los días más desolados del año, ¿cuál dirían ustedes que es? ¿Cuál dirían ustedes que es el año más solo en la ciudad? La primera semana de enero. La primera semana de enero. Pero si tenemos que hablar de un día puntual, el 1 de enero. ¿Quieren conducir a 50 kilómetros por hora en Bogotá? Salgan el 1 de enero. Desen el lujo. Ahí es cuando decimos gracias Dios por las personas que pudieron viajar a sus ciudades a celebrar Navidad. Genial. Porque la ciudad está como de ensueño. Pero ustedes no tienen esa sensación el 1 de enero de despertar, salir a la calle, mirar y decir, ¿qué pasó? Todo está desolado. Pero en gran parte es por eso mismo. Porque sentimos que la historia de Jesús y su nacimiento es algo que se limita al 24 de diciembre. Pero si en realidad entendiéramos la esencia de lo que estamos celebrando, es que Jesús no nace un 24 de diciembre y se esconde o se oculta y vuelve a aparecer el año siguiente, el 1 de diciembre. Esas cosas no pasan. Así que cuando entendemos quién es la esencia, pues al contrario, el 1 de enero deberíamos estar celebrando no al bebé, sino al Redentor, al Rey, al Señor. Pero por cuanto tenemos esa distorsión, consciente o inconsciente, de lo que es Navidad, simplemente nos quedamos cortos. Entonces, ahí en Génesis capítulo 3, luego de que los humanos cayeron, pecaron, hubo una separación entre Dios y el hombre, entre Adán y Eva, que representan aquí, como ya lo mencioné, a toda la humanidad, a usted y a mí. En ellos estábamos todos nosotros, ya éramos parte de ese plan, aunque no hubiésemos nacido todavía. Y esa es, entre otras cosas, la razón por la que Dios no condenó de manera perpetua a Adán y a Eva. Si lo hubiese hecho, entonces nosotros hubiésemos sido condenados con Él. Pero hubo una ruptura. A partir del pecado hay una brecha que existe entre Dios y el hombre. Y notamos que poco y nada le interesa al hombre repararla. ¿Ustedes notan cuál fue la reacción de Adán y Eva? Lo fácil para ellos fue correr, fue esconderse, fue ocultarse. La reacción de ellos inmediata fue la negación y fue la evasiva.
Y si queremos ser más precisos, lo que ellos hicieron fue autojustificarse. ¿Saben cuál es uno de los problemas mayores de la humanidad? La autojustificación. Tenemos una excusa para todo, para reparar nuestros daños. Y delante de Dios la cosa no es diferente. Nos excusamos. Fue lo que hizo Adán y Eva. Algo que nosotros nos hemos encargado tal vez de replicar. Ante el pecado, esta es una de las formas en que nosotros respondemos. Sin embargo, Dios responde de una manera diferente. Dios no se esconde. Dios llama, Dios busca, no espera que nosotros le busquemos. Y eso lo vemos también aquí mismo, en el Génesis, en el comienzo de todo. ¿Saben qué me encanta? Que como no hay nada oculto a los ojos de Dios, no hay lugar donde Adán y Eva se pudieran esconder, que Dios no les fuera a encontrar. ¿Y saben qué me parece maravilloso? Que Dios los busca y los encuentra. Y en esa historia, yo creo que queda plasmado el momento en que Dios nos encontró a cada uno de nosotros. Dios nos buscó. A ellos los encontró tal vez entre los árboles. Pero ¿dónde te encontró a ti? Tal vez un domingo, después de una charla, en las 4 paredes donde se reunía una iglesia. Tal vez en una conversación en la casa de tu amigo, en la casa del pastor. ¿Por qué no en la calle? ¿Cuántas personas han conocido y se han encontrado con Jesús en un bus, en un avión? Y eso que pasó allá en Génesis nos recuerda que el plan de Dios de tener una relación personal con cada uno de nosotros no ha cambiado. El pecado, tu pecado, mi pecado, no lo cambiaron. Para Dios no existe un plan B. Entonces, así como te encontró a ti, como me encontró a mí, ese día allá en Edén, o en el huerto, porque parece que ya el Edén entonces no existía en ese momento. Bueno, sí existía, ellos fueron expulsados después. Pero esa es nuestra historia también, de cuando Jesús nos encontró. Pero Dios los encuentra a ellos y los confronta, pero no solamente los confronta por su pecado, sino que les da una esperanza. Y les da una promesa y una esperanza que tal vez para ellos en ese momento no era clara, ni siquiera. Yo creo que ellos alcanzaron a entender la dimensión de las palabras de Dios en ese momento para ellos. Ahora, para nosotros es un poco diferente, porque nosotros miramos hacia atrás y nuestra mirada hacia atrás pues es muy larga, ¿no? Hacia el futuro, yo diría que es muy, muy corta. Yo creo que ellos no lo entendieron. Pero qué bueno que nosotros podemos ver un poco atrás y entender la magnitud de las palabras de Dios ese día a Adán y a Eva. Y como vivimos en tiempos en que es extremadamente común y fácil vociferar y reclamar las promesas de Dios, es importante no descuidar la promesa central. Sí, la que hace posible todas las demás promesas que Dios hace a la humanidad, a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Y está ahí en Génesis 3. Quiero que miremos algunas cosas, algunos puntos importantes aquí. Lo primero que vemos a partir de Génesis 3, y vamos a estar hablando también de eso la próxima semana si Dios quiere, pero quiero que miremos algunos puntos importantes aquí. Lo primero que necesitamos ver es que el hombre a partir del pecado está completamente perdido. Está perdido. Tenemos un amigo del barrio de nuestra infancia que cuando jugábamos a las escondidas se escondía también, que terminaba perdido. Y espiritualmente, si Dios lo deja ahí, ¿qué hubiese pasado con Adán y Eva? Habrían estado eternamente
perdidos. Y si notamos algo interesante aquí, es que la separación entre Dios y el hombre no fue algo progresivo, sino algo de inmediato y con unos alcances para toda la humanidad. Fue algo categórico. Eso no es que uno empieza a desligarse en su estado natural de Dios paulatinamente. Eso es categórico. Eso es lo que hace el pecado. Que el hombre ahora esté escondido, ¿no? Digo entre comillas, porque de Dios nadie se esconde. Pero eso simboliza que por el pecado el hombre está perdido. Estamos completamente perdidos. Lo siguiente que vemos ahí es que si Dios no hubiese buscado al hombre, pues entonces Satanás hubiese tenido la razón. Si Dios no busca a Adán y Eva, entonces la serpiente que simboliza o representa al enemigo, entonces la serpiente había tenido la razón. A ver si me explico. ¿Qué era lo que Satanás le había dicho a Eva? No vas a morir. No vas a morir. Simplemente Dios, que te dice que te ama, hay algo que te quiere ocultar. No te está diciendo toda la verdad. Si hay una relación de confianza, de transparencia, ¿no crees que eso es como falta de amor tal vez? ¿O falta de confianza de ese Dios que es todo amor? Pero eso no era lo que estaba en juego, ¿cierto? Esa no era la razón por la que Dios simplemente les había mandado estrictamente no comer de ese árbol. Pero Satanás apela a estas cosas. Pero Dios no se queda ahí, los busca y hace la pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y entonces es cuando Adán y Eva responden y no les queda otra opción que responder. Así es cuando Jesús nos encuentra, así es cuando Dios nos confronta con nuestro pecado. Y de ahí en adelante Dios no ha cesado en la búsqueda del hombre pecador. Él no ha cesado de llamarnos, de llamar a la humanidad a tener un encuentro con Él nuevamente. En su infinita misericordia vemos que Dios es quien toma la iniciativa en la salvación de la humanidad, producto de su misericordia, de su amor y su gracia. Y aquí, en este siguiente punto, es donde quiero que nos quedemos esta mañana. Dios aquí está dando una promesa que antecede las consecuencias del pecado. Y eso es maravilloso. Quiero que volvamos allá a Génesis 3, esta vez el versículo 16. El versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Esas son las consecuencias del pecado. Eso es parte de las consecuencias que Dios nos permite vivir como consecuencia del pecado. A veces confundimos esas cosas, ¿no? A veces pensamos que el hecho de que Dios nos perdona es que nos va a librar de todas las consecuencias. Y no, son cosas completamente distintas. Pero aquí leemos una de las listas inmediatas de las consecuencias de la caída. Pero quiero que miremos el versículo 14 y el versículo 15. Versículo 14 dice: y Jehová Dios dijo, ¿a quién?
a Eva? ¿Quién había pecado? ¿Quién había desobedecido? ¿Por qué no a Adán? En primer lugar, Dios llama al autor del mal, a la serpiente, y le dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Si ustedes y yo notamos, hay una gran diferencia entre el juicio o las consecuencias que se le permiten vivir a Adán y a Eva y las consecuencias que el enemigo tiene que vivir. Son completamente distintas. Entonces a la serpiente le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahora, eso no significa que las serpientes son malditas, ¿ok? No necesariamente puede significar eso. Significa que el autor del mal, quien estaba siendo representado por la serpiente aquí, es el recipiente de esta maldición. Dice: serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Saben? Dios dicta una sentencia que es de carácter irrevocable para Satanás, siendo este en primer lugar quien recibe el castigo y no la humanidad. Claro que habrá consecuencias para el hombre, no obstante la sentencia que Dios dicta aquí es diferente. Hay para el hombre caído una sentencia que no es final y que no es contundente, sino que más bien hay una promesa en donde se le concede al hombre, a la humanidad, revertir ese juicio, revertir esa sentencia que fue dictada ya en Génesis. Y noten lo que dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Ahora, es así como Dios actúa. Ustedes estarán diciendo: pero ¿por qué estamos por allá? ¿Por qué no hablar de los pastores, cierto? ¿Saben lo que ocurrió allá en Génesis? Lo que ocurrió allá en Génesis es que Dios, antes del pecado, si queremos ser precisos, había provisto la cura para el pecado. Eso es lo que Dios hace. Y por eso mismo es que Él puede prometernos, porque Él tiene un plan. Y nadie, absolutamente nadie ni nada lo va a dañar. Y es por eso mismo que nosotros también podemos confiar y creer en sus promesas. Podemos tener una esperanza que trasciende en el tiempo y en el espacio, porque su promesa antecede incluso las consecuencias de la caída. El hecho de que Adán y Eva pecaron no significa que a Dios se le salieron las cosas de las manos. Y por eso es que Él nos busca. Por eso es que en el mismo momento del pecado, Dios da una solución. Y por eso es que viene hasta nosotros. Y es aquí que leemos todo el cumplimiento. Todo lo que está en el Nuevo Testamento. Esa historia que sí es maravillosa y que nos encanta leer. Génesis capítulo 3, versículo 15, voy a leerlo nuevamente. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Saben? Los estudiosos, los teólogos han denominado o han llamado a este versículo el protoevangelium, o el protoevangelium, o el primer evangelio. Y ustedes dicen: pero ¿qué hay ahí en Génesis 3:15? Tal vez para algunos de nosotros no es nuevo, ¿cierto? Y hemos escuchado esta historia muchas veces. Pero lo que Dios en esencia nos está dando en Génesis capítulo 3, versículo 15, es el Evangelio.
¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo es que lo vemos ahí? ¿Cómo vemos a Jesús representado en Génesis capítulo 3, versículo 15? Bueno, en el 16 lo vemos un poco más claro, ¿cierto? Porque hemos aprendido que existe el primer sacrificio, ¿no? Y entendemos que un animal tuvo que morir para que luego Dios cubriera con la piel de esos animales la desnudez de ellos. Tal vez es un poco más fácil. Pero aquí, en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que Dios está prometiendo es un Salvador. Es un Mesías. Y el cumplimiento, claro, Adán y Eva, yo no creo que ellos alcanzaron a entender a lo que Dios estaba refiriendo. Pero lo que Él estaba dando, lo que Dios nos estaba mostrando aquí, es que ya había provisto una solución para el pecado. Y hay muchos detalles que no se mencionan de manera directa. Pero eso vamos a tratar de desenredarlo la próxima semana. Pero lo que quisiera que entendiéramos esta mañana es que Génesis 3, versículo 15, apunta directamente a la cruz. Directamente a la cruz. Génesis 3, versículo 15, predice la hostilidad perpetua entre Satanás y la mujer, y entre la simiente de Satanás y sus agentes, y todo este ejército de maldad y huestes espirituales de maldad, y la simiente de la mujer. Pero por sobre todo, guarda y pone de manifiesto una promesa que es maravillosa, y que es de lo que estamos tratando de hablar esta mañana. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Y cuando hablamos de Semana Santa, claro, estas cosas son mucho más claras, ¿cierto? Incluso tenemos la pasión de Cristo, ¿cierto? Que de una manera gráfica nos permite ver qué fue lo que pasó. Hollywood tiene la capacidad de hacer esas cosas. Pero Génesis 3:15 nos comunica directamente con la historia de la cruz, con la historia de la redención, con la obra salvadora de Cristo en la cruz. Que entre otras cosas fue la razón por la que Dios tomó forma humana, se hizo humano, habitó entre nosotros, pero luego fue a la cruz. En el plano general, nosotros vemos que a la serpiente se le da un juicio que no tiene reversa, no tiene opción de cambiarse, sino que perpetuamente está condenado. Para la humanidad es diferente. De hecho, me encanta que nosotros podemos, y yo no sé si eso tiene alguna trascendencia, pero ¿saben qué me encanta pensar? Que antes que Dios le dice a Adán y Eva las consecuencias de su pecado, les da una esperanza. Y les da una promesa, y entonces les dice, claro, estas van a ser las consecuencias. Pero hay una promesa que cambiará esas consecuencias. Cuando hablamos de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, estamos hablando directamente del Calvario. Cuando el Redentor, cuando Jesús triunfó decisivamente sobre el diablo, sobre la serpiente, sobre Satanás. ¿De quién nació Jesús? ¿Saben qué es interesante? Que aunque José se dice que era el padre de Jesús, ¿por obra de quién quedó encinta o embarazada María? ¿Fue de José? No. Eso es interesante. Pero Jesús nació de mujer. Y aquí se cumple. Y vamos a hablar un poco más adelante de estas cosas en otra de las charlas.
Pero Génesis 3, capítulo 15 está señalando directamente el nacimiento de Jesús. Jesús nace de una mujer, de la simiente de la mujer. Entre otras cosas, que si nace de la simiente de José, pues habría heredado también esa naturaleza pecaminosa de José. Pero eso es interesante. Pero lo que vemos aquella noche en Belén es justo lo que Dios ha prometido aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y claro que la serpiente herirá. Claro que lo hizo. Jesús no pasó libre de los ataques del enemigo hasta llegar a la cruz. Antes de eso sufrió el rechazo, sufrió el oprobio. Claro que sí. Esas se pueden denominar heridas de calcañar. ¿Me hago entender? Y claro que el Hijo del Hombre sufrió. Las espinas, los clavos, los azotes. Claro que el enemigo le hirió. Pero Jesús nunca estuvo derrotado. ¿Me hago entender? De hecho, Jesús no enfrentó la cruz como una derrota. La enfrentó como una victoria. Para eso había venido. Pero ¿qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con la serpiente? La serpiente no fue herida. La serpiente fue aplastada. Hay una gran diferencia. Por eso es que si nosotros deseamos celebrar Navidad desde el punto de vista bíblico, necesitamos entender dónde comenzó. Es que Jesús no nació un 24 de diciembre. Él tomó forma humana, que es completamente diferente. Él no comenzó a existir un 20 tanto de diciembre. Él existía desde siempre. Y allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, claro que Jesús estaba presente. Por esa razón decimos que Navidad es Jesús. Y si Navidad es Jesús, entonces debemos entender que este pensamiento estaba desde antes de la fundación del mundo. Por eso decimos que Navidad es dar, porque es el cumplimiento de una promesa dada incluso antes de que nosotros siquiera pudiésemos leerla. Desde Génesis ya se nos había dado una buena noticia. Eso es el Evangelio. Entre líneas, claro, para nosotros, ¿no? Pero ya se nos habla de Jesús desde el mismo momento de la creación. Porque es claro que Él era parte esencial de este plan. La pregunta ahora para nosotros es, ¿cómo vamos a celebrar Navidad? No podemos celebrar Navidad de una manera real si nosotros no conocemos la historia. Porque Navidad es la historia de redención. Pero si no conocemos la historia, tal vez nuestra Navidad no va a ser Navidad sino vanidad. Y creo que esa es una forma de entender lo que ocurre cuando celebramos Navidad sin Jesús. Porque ciertamente esas cosas ocurren y aún en el seno de hogares que han entendido la salvación. Estas cosas se nos pueden confundir y podemos fallar aún en eso. Pero estamos abriendo esta mañana celebración de Navidad como iglesia. Y mira hasta dónde nos ha llevado Dios. Porque Navidad no es otra cosa que la historia de redención. Vamos a tener, sí, unos anuncios ahora y posterior a esos anuncios vamos a tener un café o eso, pero esta mañana vamos a terminar teniendo un tiempo de alabanza. Porque sabemos por qué celebramos Navidad. Mi Señor, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque no nos dejaste permanecer escondidos.
Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros no llamamos, tú llamaste. Cuando no preguntamos, tú nos preguntaste. Cuando no te buscamos, tú viniste a nosotros y nos has encontrado. Y nos has dado una salvación, nos has dado una esperanza. Y es lo que hace que nosotros te adoramos, te exaltamos, te honramos. Es lo que hace, Señor, que en este tiempo, de una manera especial, nosotros te reconocemos y celebramos en tu honor. Gracias. Gracias, Señor, porque diste una promesa de un Mesías. Una promesa que nosotros vimos cumplida 2000 años atrás. Una promesa que por cuanto tú cumpliste, nos recuerda que tú no eres Dios para mentir. Y que por eso mismo, todas las demás promesas que atañen a nuestra salvación, a nuestra redención, se cumplirán en el tiempo que tú has señalado. Muchas, muchas gracias, Jesús, por pagar el precio de nuestro pecado. Y porque un día, sí, te hiciste como uno de nosotros. Decidiste despojarte como cantábamos de tu divinidad, de todo lo que eres en esencia. Dejaste tu trono para habitar en una pesebrera o en una mesa simple, en una familia que no brillaba por el reconocimiento, en condiciones que hoy nos recuerdan que te identificas con cada uno de nosotros, con nuestra necesidad, con nuestra lucha, con nuestro habitar en un mundo dañado por el pecado. Gracias, Señor, porque celebramos Navidad y la celebramos porque entendemos quién es el celebrado y por eso te honramos esta mañana. En tu nombre, amén y amén. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Les confieso que por muchos años he celebrado la Navidad incorrectamente. Aunque en mi mente estaba el que es el Salvador, el Hijo de Dios, y estaba aquí, pues definitivamente creo que, pues sí, me enfocaba más en las hallacas y en el pan de jamón y en lo que eso conlleva, de verdad. Y hoy Dios habló a mi vida. Así que espero que también haya sido también para ustedes. Bienvenidos a todos. Unos anuncios rápidamente. En la conversación, pues ya como mencioné antes, hay unas personas que ya comenzaron. Todavía tenemos tiempo, ¿okay? Porque no es que se acabe el año, entonces ya no se puede hacer, no. O sea, eso es para hoy y para siempre. Para que los que no, pues ya saben. Tenemos también los diezmos y ofrendas. Damos gracias a Dios por lo que aprendíamos la semana pasada de las 5 formas como o niveles de dar. Ojalá que prestemos atención a eso y podamos ser de igual manera fieles. Otra cosa que no está ahí, el 15 de diciembre tenemos Santa Cena, así que prepárense para que estén, por favor. Y el 22 de diciembre vamos a tener nuestro tiempo de celebración de Navidad como iglesia. Todavía no hay detalles claros, les estaríamos informando, pero para que ya por lo menos puedan ir apartando esa fecha.